En este momento, hermanos, quisiera que cada uno de nosotros abriera su Biblia en un libro del Antiguo Testamento que es la recopilación de las profecías que el Señor le dio a un hombre, un profeta de Dios llamado Ezequiel. Y deseo en este momento que nuestra atención en la palabra de Dios nos permita comprender todo lo que Dios quiere que en este tiempo nosotros sepamos. Ezequiel, vamos a leer primero, capítulo 2, versículos 1 al 8, y luego estaremos leyendo en el capítulo 33, versículos 20 a 33. Ezequiel 2, 1 a 8, y luego capítulo 30, versículos 30 a 33. Me dijo Dios: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Pasamos al capítulo 33, versículos 30 a 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Pido a todos, por favor, que con reverencia nosotros inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor que Él traiga toda su revelación a nuestras vidas en este momento. Vamos a orar. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios sabio, el único y sabio Dios. Tú eres el omnipotente. Tú eres Dios que avisas las cosas del fin desde el principio. Tú eres el Dios que te acercas a tu pueblo para que ese pueblo crea más en ti, confíe en ti y camine conforme a tu voluntad. Y también eres el Dios que llamas a todos por tu gran amor. Y nos llamas, Señor, porque quieres que nosotros aprendamos que tu amor es sanador, libertador, restaurador. Amor que nos saca de nuestras miserias
y trae riquezas abundantes a nuestras vidas. En este momento, Señor, pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Como una y otra vez te pedimos que sea Él el que nos lleve a toda verdad como tú prometiste. Que seas tú, Señor, el que pongas la palabra que viene de ti en cada uno de nuestros corazones. Señor, atamos todo espíritu de dureza, todo espíritu de duda, de incredulidad, todo espíritu basado en su propia sabiduría. Alejamos de nuestra vida todo aquello que nos impide caminar conforme a tu voluntad. Y decimos, Señor, que nos amanezca, que tu palabra traiga amanecer a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tiempos de rebeldía, de decadencia espiritual, de abandono o rechazo a Dios y a su voluntad, siempre Dios levantó en medio del pueblo de Israel a personas que trajeran un mensaje de parte de Dios, un mensaje que saliera de su boca, la boca de Dios, para enseñar al pueblo a caminar en rectitud, para invitarlos a que cambiaran su forma de ser. Dios siempre tenía y tiene, lo hace todavía hoy, una forma de llamarnos hacia Él cuando nos ve desviados, fríos, tímidos, apáticos, paralizados. Y la primera cosa que Dios hace es llamarnos para que nosotros reconozcamos por medio de su palabra su condición, nuestra condición ante Él. Que veamos que nos hemos separado, que nosotros veamos que lo hemos ofendido, que veamos que desconocemos su palabra, que veamos que es necesario, y aquí viene el mensaje de Dios siempre directo a nuestras vidas, que veamos que es necesario volvernos a Él, dar una vuelta sobre nuestro camino y arrepentirnos. En la palabra de Dios, la palabra arrepentimiento continuamente aparece a todo lo largo de la Biblia, Dios llamándonos a un cambio de mente, a un cambio de actitud, a un cambio de forma de ser. Nosotros sabemos lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, pero pocas veces nosotros le hacemos caso. Porque entendemos y partimos de que estamos bien, no tenemos de qué arrepentirnos. Y Dios insiste que a menos que nosotros nos arrepintamos, no podremos entrar a su reino. Siendo el pueblo de Israel el pueblo que Dios arma, forma, crea, para que en medio de las naciones este pueblo dé un mensaje de hay un Dios verdadero, hay un Dios real, Él vive en nosotros le obedecemos, nosotros lo amamos, y por cuanto lo amamos somos un pueblo que tenemos una sabiduría especial porque tenemos su palabra. Siendo Israel este pueblo, lo que Dios continuamente les decía es, cada vez que ellos se desviaban, tienen que volver a mí. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Este era el primer mensaje que Dios enviaba. El segundo mensaje era siempre una advertencia si el pueblo no hacía caso a Dios. Aviso de que Dios enviaría tiempos difíciles, tiempos de prueba. Si el pueblo insistía en seguir de espaldas a Dios, venía otro aviso. Y este aviso era un aviso de que algunas molestias, algunos contratiempos, algunas dificultades llegarían para que ellos se dieran cuenta que si no cambiaban de actitud, lo que Él les estaba diciendo realmente sucedería. Entre una y otra advertencia pasaba mucho tiempo. No ocurrían las cosas una tras otra, sino que Dios daba un espacio, daba un tiempo, alargaba lo que en la Biblia le llama la misericordia de Dios, esperando que las personas reaccionaran. Pero cuando no reaccionaban, entonces Dios empezaba a enviar unas señales de molestias, para que la gente se diera cuenta y pensara, lo que Dios dijo es cierto. Pero lo que ocurría generalmente con el pueblo de Israel es que este pueblo permanecía sin hacer caso a Dios. Así que el último aviso era un aviso diciendo, llegó el momento difícil, llegó la prueba. Y regularmente encontraba al pueblo, por no haberse arrepentido, por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haber hecho caso, por no haberse
vuelto a Dios con corazón humilde, lo que ocurría es que llegaba el momento de dificultad y por supuesto el pueblo no estaba preparado, pero tampoco había en el pueblo un deseo de pedir a Dios en medio de la aflicción: Señor, ten misericordia de nosotros. Y es en este momento que Dios llama a Ezequiel. Es en medio de esa crisis nacional que Dios llama a Ezequiel, lo levanta como profeta para que él haga un trabajo específico. Dios le dijo cuál era la condición espiritual del pueblo. Si usted se va de nuevo a Ezequiel capítulo 2, versículo 3, dice: una nación rebelde. Dios le describe a Ezequiel cuál es la condición y qué comportamientos eran evidentes, que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Porque la persona llamada por Dios a hacer una tarea tiene que estar consciente de qué está ocurriendo, qué Dios está diciendo, para que pueda llevar a cabo con fidelidad, con lealtad, con perseverancia, con convicción lo que Dios le pide que haga. Así que la primera cosa es que Dios le dice a Ezequiel: la casa es rebelde. Eso quiere decir, se han levantado contra mí, no quieren hacer mi voluntad, están de espaldas a mí. Versículo 4 del capítulo 2, el Señor dice otra cosa, añade: hijos de duro semblante y corazón empedernido. Dios está diciendo, son personas que han endurecido su rostro y su corazón es un corazón que insiste en hacer el mal, que se ha acostumbrado a hacer el mal, que se ha intoxicado de tal manera que está totalmente esclavizado, encadenado, y no se permite a sí mismo tener un cambio, porque se ha acostumbrado al vicio, se ha acostumbrado a la maldad, se siente cómodo en su condición. Versículos 5 y 6 del capítulo 2, Dios añade otra cosa y dice: son casa rebelde. Nación rebelde, casa rebelde. Está diciendo, el pueblo que he formado para mí, la casa de Israel que he formado para mí, es un pueblo que se obstina en hacer su voluntad. Y capítulo 3, versículo 7, añade otra cosa Dios y dice: es una nación dura de frente, escuche bien, en otras versiones dice terca, y además obstinada. Cuando nosotros ponemos linealmente cada una de las cosas que el Señor está diciendo, permítame destacar esta secuencia, porque esta secuencia no es que le pasaba a Israel y solamente a Israel, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y posiblemente en este lugar algunos de nosotros estemos en esa condición. Corazón obstinado, el corazón que insiste en hacer lo que quiere en vez de lo que Dios pide, es un corazón que entra en rebeldía, es un corazón que se levanta, se subleva en contra de Dios. Ese corazón rebelde lleva a la persona al endurecimiento del corazón. El corazón se hace insensible, la Biblia le llama el corazón se endurece, y la forma en que lo dice es como si el corazón perdiera su vida y adquiriera la calidad de piedra, se pusiera pétreo. El corazón no es sensible a Dios. Y luego eso lleva a esta persona a esa situación de estar empedernido, de no sentir que lo que hace está mal, que justifica lo que está haciendo, que se vuelve, le da las espaldas a Dios porque entiende que tiene un estilo de vida, una forma de ser que es la agradable, es la que quiere, y Dios no tiene que meterse con eso. Esa es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Ese corazón empedernido lleva a la persona a una condición continua de descalabro, de caída. Y la persona trata de resolver sus problemas de muchas maneras, pero no se da cuenta que el único que puede resolver su situación es Dios, porque ya está enceguecido. En Proverbios capítulo 21, 29 dice: el hombre impío endurece su rostro. Mire, cuando usted ve a una persona que su rostro está endurecido, a esa persona le puede haber pasado que muchas situaciones de su vida, de dolor, de aflicción, lo han puesto endurecido. Pero puede ser, y este es el caso más frecuente en la Biblia, que la persona esté así porque se ha insensibilizado ante el pecado.
Y el rostro refleja lo que el alma tiene y la condición del alma. Lo que tú y yo reflejamos, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra manera de ser, la dureza de nuestro rostro, es un reflejo de la condición de nuestro corazón. En esta condición, entonces, Dios le dice a Ezequiel, tengo un llamamiento para ti. Si usted lo busca en Ezequiel 2:3, le dice, yo te envío a los hijos de Israel. Y ya vimos cómo estaba la condición del pueblo de Israel. Yo te envío a ellos. Y le da una misión. Ezequiel 3:17 y 33:7, Dios repite lo mismo y lo quiero apuntar. Quiero que lo veamos. A este hombre que va a un lugar, que va a hablarle a personas que tienen su corazón en estado de desierto, en condición de desierto. Dios le dice a este hombre, te he puesto por centinela. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Y eso quería decir, según leemos ahí en los textos, y leemos el libro de Ezequiel, que cuando Dios le decía a Ezequiel, dile al malvado que le irá mal. Ezequiel tenía que abrir su boca, sin importar quién fuera, el sacerdote, el gobernante, la persona de la casa, sin importar su rango social, Ezequiel tenía que abrir su boca y decirle, dice Dios que te irá mal. Y si Dios le decía, dile al malvado que morirá, Ezequiel tenía que abrir su boca y decirle, dice Dios que morirás. Dice Dios que si no te arrepientes vendrá mal sobre ti. Tremenda tarea la que tenía Ezequiel. Porque regularmente a nosotros nos gusta decir cosas bonitas y agradables para no caerle mal a la gente, para que nuestra aceptación no se fracture y además para estar cómodo, porque no es bueno uno estar diciendo cosas malas. Porque uno empieza a caer mal. Y si en la iglesia la gente se empieza a ir, ahí solamente hablan de cosas malas. Pero cuando Dios te levanta como atalaya, y eso quiere decir, Dios va a usarte como la boca de Él en la tierra, tú tienes que ser lo que Dios le pide ahora a Ezequiel. Ezequiel 2:7 dice, les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Tú les vas a decir lo que yo te digo, te escuchen o dejen de escucharte. Y con esto Dios está diciendo, tienes que ser fiel a tu tarea. Tiene que haber en ti fidelidad. Debes mantenerte como una persona fiel. No desfigures mis palabras. No le añadas a mis palabras. No le quites a mis palabras. Te escuchen o no, debes mantenerte siendo fiel. Igual lo repite en el capítulo 3, versículo 4, y lo repite en el versículo 17 del 3 también. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Es el Dios eterno y misericordioso diciendo, quiero que estas personas, aunque de antemano sé que no van a oír, quiero darles la oportunidad de que escuchen, de que oigan, de que sean expuestos a mi palabra, de que esa palabra esté permanentemente. Quién sabe si en algún momento se vuelven de sus malos caminos. La esperanza de Dios siempre es que tú y yo nos devolvamos, que tú y yo dejemos nuestras vidas y le hagamos caso a Dios para que por medio de esa palabra nosotros aprendamos cuál es su voluntad. Dios le hizo una advertencia a este hombre. Le dijo, ante la dureza del pueblo, déjame decirte, y yo quiero que usted lea eso en el capítulo 2:6, escuche lo que dice ahí. Esto es muy, muy especial. Dios le dice a Ezequiel, no temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos. Dios está diciendo, aun cuando tengan reacciones adversas, hostiles, aunque te menosprecien, aunque te rechacen, aunque no te amen, tienes que decirles mis palabras. Y aquel que ha recibido de Dios una encomienda, tiene que decirla una y otra vez. Porque el Señor le dice a Ezequiel, y si te callas, y ellos no saben lo que vienen, y ellos por no saberlo no se arrepienten,
la sangre de ellos caerá sobre tu cabeza. De forma que cuando Dios elige a este hombre, y ha elegido a cualquiera de los que ha elegido a sus siervos a través de la historia, para que esos hombres o mujeres den un mensaje de parte de Dios, es necesario hacerlo. Primero porque se cree lo que Dios dice, primero porque, antes que nada, porque se le cree a Dios, se tiene la confianza en Dios, se ha puesto la fe en Dios. Y en segundo lugar, porque Dios dice, quiero que tú seas un hombre, una mujer que lleven mi palabra, que adviertan a través de mi palabra, para que ese mundo conozca mis pensamientos ante su descalabro espiritual, social, moral. Es por eso que este hombre es fiel. Y entonces Dios le añade, va a haber actitudes del pueblo hacia Dios. Escuche bien, hermano. El Señor le dijo a Ezequiel, oye, cómo a mí me tratan. Yo quiero que tú sepas cómo me tratan a mí y después cómo te van a tratar a ti. Porque tú y yo no podemos esperar que si alguien trata mal a Dios, nos trate bien a nosotros. Sí, vamos en nombre del Señor. Ahora, si vamos en nombre nuestro, para halagarlos y decirles cosas bonitas, van a estar con nosotros. Pero si en el momento de crisis y de peligro no advertimos, imagínese usted los que son llamados en la tierra a advertir, meteorología en cualquier sitio, que viene un huracán y no avisan al país. ¿Quiénes son los responsables de que el pueblo no se preparara? ¿Quiénes son? ¿No oí? ¿Usted qué les diría cuando se le fue su casa? ¿Por qué no nos avisaron? Son unos irresponsables. Pues ponga eso en el mensaje de Dios. Si sabiendo lo que viene no advertimos, ¿qué va a pasar cuando ocurra? Porque Dios dice, ciertamente ocurrirá. Aquellos que nunca oyeron porque no se les dijo, ¿qué van a decir? Que los hijos de Dios somos irresponsables, que no sentimos compasión por los demás, que sabiendo que venía una epidemia no lo anunciamos. Dios quiere que aquellos a los cuales Él llama a dar su palabra, seamos fieles en hacerlo. Y entonces Él dice, mira cómo me tratan a mí, no te asombres de que te traten mal. Capítulo 3:7, no quieren escucharme a mí, eso quiere decir rechazo a Dios. Voy a ir diciendo rápidamente lo que encierra el concepto que Dios está diciendo. No quieren escucharme a mí. Si no queremos escuchar a Dios, ¿a quién vamos a escuchar? Cuando una persona se resiste a oír a Dios, en el vocabulario de Dios, esa persona es una persona rebelde, una persona que rechaza a Dios. En segundo lugar, el Señor dice, voy ahora al capítulo 33, vamos a leer versículos 17 y 20, Dios dice, ellos dicen, no es recto el camino del Señor. Cuando oían lo que Ezequiel les decía, ellos decían, no, esa decisión que Dios tomó, de decirnos a nosotros que van a venir esas cosas, no, Dios no es recto, no es justo. Dios debe dejar que nosotros sigamos haciendo lo que queremos. Por eso Él no nos tiene que castigar, porque Él es misericordioso. No que Dios es amoroso. Bueno, pues no es recto lo que está haciendo. Así que ellos usaban su propia medida de justicia para decir que Dios estaba equivocado. ¿Aló, hermanos? Cuando algo ocurre, ¿qué es lo que frecuentemente decimos? Pero si Dios fuera misericordioso, no pasara eso. Porque hasta los niños, no. Eso es lo que el pueblo de Israel decía. Ante las advertencias de Dios, llegaba el momento, pero ellos decían, no, Dios no es justo. Escuche lo que dice el versículo 31. Déjeme decirle, eso se llama irreverencia. Antes que se me pase. Cuando hablamos así de Dios, eso se llama no ser reverentes ante la santidad, sabiduría y justicia de Dios. Tercer aspecto. ¿Ustedes están aquí todavía? Sí. Capítulo 33, 31. Dios decía, vienen a ti como el pueblo, vienen a ti como mi pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío.
iban donde Ezequiel como si fuera el pueblo de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y eso se llama hipocresía. Iban donde Ezequiel como si fuera un entretenimiento religioso. Vamos a ver qué Ezequiel va a decir ahora. Vamos a ver qué hay ahí, qué va a decir Dios hoy. Escuche, hermano. Cuando nosotros actuamos de esa manera, una cosa es parecer que nosotros estamos interesados en lo que Dios dice, y otra cosa es estar verdaderamente interesados en lo que Dios dice. Una cosa es parecer y otra cosa es ser. Un pueblo atento, un pueblo que conoce que Dios es real, y cuando dice algo lo dice realmente porque es así, porque Dios no tiene ningún interés ni lo hace de entretenernos. Dios nos enseña la realidad para que caminemos conforme a su justicia. Cuando Dios dice algo, debemos hacer caso, debemos prestar atención. No venimos a la iglesia o a cualquier lugar para ir a entretenernos. A mí se me rompe el alma cada vez que yo veo al pueblo de Dios ir a un concierto con la irreverencia con que va. Un concierto, a ver artistas. Cuando llegamos a la congregación, ¡ay, qué bonito todo, qué bonito! Bonito. Bonito. Esa no es la frase. ¿A qué venimos? A entretenernos, a cumplir porque es domingo. Hermanos, escuchen, el Señor dice, vienen a mí como si fueran mi pueblo, pero Dios conoce si somos su pueblo. Dios sí sabe quién viene a buscarlo de corazón. Dios sí sabe quién tiene hambre y sed de justicia. Dios sí sabe quién le adora en espíritu y en verdad. Dios sí sabe quién quiere obedecerlo. No queremos parecer el pueblo de Dios, queremos ser el pueblo de Dios. El Señor dice, esta es la cuarta actitud que tienen contra mí, 33-31. Oyen tus palabras, Ezequiel, pero no las hacen, eso se llama desobediencia. Oímos mensajes, van, mensajes vienen, compramos muchísimos mensajes, pero oír pero no obedecer. Dios le llama a eso desobediencia. Y la palabra de Dios dice a través de Samuel, cuando habló al rey Saúl, y la desobediencia es como pecado de adivinación. ¿Sabemos nosotros que ser desobedientes nos coloca bajo esa categoría? 33-31. Y siguen los deseos sensuales expresados por sus bocas. En otras versiones dicen siguen los halagos. Iba allí y decían, bendito sea el Señor, qué preciosa palabra. Gloria a Dios. Ezequiel, tú eres un hombre usado por Dios. Pero solo eran palabras. Antes el Señor lo había dicho por medio de Isaías capítulo 29, versículo 13, frase que Cristo usa cuando está en la tierra. Y la usa justamente ante aquellos que parecían ser el pueblo de Dios. Cristo dijo, este pueblo se me acerca, en ese momento Isaías, y luego el Señor lo repite, este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Tener un lenguaje espiritual no nos hace hijos de Dios espirituales. No se trata de citar versículos. Es decir, la Biblia dice, Dios dice. La pregunta es, ¿eso que yo digo que dice Dios, lo aplico a mi vida? ¿Dejo que su palabra penetre y me transforme, me cambie, me vacíe? No es acercarnos a Dios de labios. Y ahí estaba el pueblo con ese problema. Ahora escuche bien. En el versículo 31 sigue diciendo, y sus corazones andan tras sus propias ganancias. Y eso se llama codicia. Eran materialistas. Estaban aferrados a lo que fuera lo material y totalmente descuidados con lo que era eterno.
Yo voy a tomar todas las palabras y actitudes en contra de Dios que le está diciendo el Señor a Ezequiel que el pueblo tiene contra Dios. Rechazo, irreverencia, hipocresía, desobediencia, lenguaje espiritual engañoso y codicia. Pero déjenme decirles que la casa donde vivía Ezequiel vivía llena de personas. Era uno de los lugares más frecuentados en donde él estaba. Porque la gente iba, la gente buscaba, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Yo quiero que ahora usted oiga lo que esas palabras, las palabras que Dios le dice a Ezequiel, que iba a tener el pueblo contra él. Estas son las cosas que tiene contra Dios. Ahora mire lo que tiene, cómo iban a tomar las palabras que a través de Jeremías Dios iba a llevar. Ezequiel 33:20, se burlarán de ti. Mire, era un chiste, era una broma, era una oportunidad de burla. El decir, antes de donde Jeremías, vamos a donde Jeremías a ver lo que dice hoy. Y se reían de él. Y luego llegaban con sus caras tranquilitas donde Jeremías parecía que era el pueblo de Dios que quería oír palabra de Dios. Burla. Dice Jeremías 33:31. Ezequiel, oiga esta palabra. ¿Están despiertos? Ezequiel 33:31. Eres para ellos, mira el símil que ahora el Señor usa, la comparación que usa. Eres para ellos como canción de amores, de alguien que tiene hermosa voz y toca bien un instrumento, así dice el original. Una persona diestra. Nosotros realmente cuando escuchamos a alguien que tiene una preciosa voz y toca bien, nos quedamos asombrados. Y el Señor le dice, cuando el pueblo viene aquí, tú eres para ellos como un artista. Vienen a fascinarse como tú lo haces. Qué bonito habló Ezequiel hoy. Qué bonito, qué bien le salió. Hay personas que me han dicho eso. Qué bien te quedó. Terrible. Terrible. Iban donde Ezequiel porque les gustaba cómo cantaba, cómo él hablaba, cómo él articulaba lo que Dios le decía. Pero nunca permitieron que el mensaje afectara sus vidas. Nunca oyeron lo que Dios les advertía. Nunca tomaron en serio las advertencias de Dios. Nunca quisieron arrepentirse. Eran materialistas, sensoriales, codiciosos. Sus corazones no se rendían al Señor. Y oír las palabras de Dios y no ponerlas en práctica nos encaminan, hermanos. Déjenme tomar las palabras de Cristo en este momento cuando Él dijo, si ustedes no se arrepienten, todos, complete la frase. ¿Quién se sabe el versículo? Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. No se trata de si hicimos buenas obras, si fuimos buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados, buenos ciudadanos. No se trata de eso. Es este nivel donde Dios dice, delante de mí, eres un pecador y necesitas salvación. Necesitas arrepentirte para que venga la salvación mía a tu vida. Y cuando no hacemos eso, entonces nos perdemos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué Dios seguía advirtiéndoles a pesar de su comportamiento? Seguía enviándoles mensajes. Busque el versículo 33, donde termina el capítulo y dice, y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Cuando venga lo que les he advertido durante tanto tiempo,
palabras a las cuales no le han hecho caso, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Cuando la prueba llegue, cuando el día malo llegue, cuando ya no sean solo señales, sino que venga todo el peso de mi justicia, sabrán que envié profetas, atalayas, personas que les indicaron cuál era el camino y nunca hicieron caso. Entonces quedará como testimonio aquello que fue dicho. La palabra de Dios que se cumple perfectamente, totalmente, siempre, aun cuando nosotros no la creamos. Cuando el Señor vino, Él le dijo a sus discípulos, que eran los poquitos que creían en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra. Les dijo, no sean tradicionalistas ni religiosos como los fariseos y los escribas. No lo sean. Por favor, escúchenme esto. Esto mire de corazón, les digo. Esto hay que oírlo. Cristo dijo a sus discípulos, no quiero que ustedes sean ni tradicionalistas, costumbristas, religiosos. Yo no quiero que ustedes sean el pueblo que con su boca se me acerca, pero el corazón está lejos. Yo no quiero eso. Ellos son los que cumplen la ley, los fariseos y escribas, todo puntualmente, pero sus corazones están insensibles. Vieron al Hijo y no lo reconocieron. Les habló de salvación y la rechazaron. Se entendían más sabios que lo que Dios les mandaba decir. Nunca oyeron las advertencias del Señor. El Señor no quería que ninguno de sus discípulos se intoxicara con esa forma de vida. Por eso les dijo, no tengan mucho cuidado, no coman la levadura de los fariseos. No absorban sus enseñanzas. No vivan pareciendo que me buscan. Vivan realmente como personas que me buscan. No hipocresía, no dicotomía, ambigüedad en lo que se cree y lo que se vive. Porque poder ver y escuchar a Jesucristo y ver al Hijo, a quien Dios envió, al vocero de Dios, es permitir que el Señor, al nosotros recibirlo, entremos a su reino. Ahora escuche bien las cosas que Cristo nos está diciendo. Él no quiere dualidad. No quiere hijos que vivan de forma dual, dos vidas. Él dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Si tú estás conmigo, estás conmigo. Si no estás conmigo, no estás conmigo. A mí no me puedes engañar. Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. Porque tú vas a aborrecer uno y vas a amar al otro y viceversa. Se necesita integridad en la fe. Segundo, el Señor no quiere que nosotros seamos hijos hipócritas. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque ustedes dicen, Señor, Señor, sí, Señor, tu voluntad, Señor, como tú digas, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. El Señor dijo que no quería que su pueblo fuera tibio, sin tibieza. Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio, te vomitaré de mi boca. El creyente tibio es vomitivo. El Señor no quiere dualidad, hipocresía, tibieza, pero tampoco quiere incredulidad ni descuido. Ante el cumplimiento de sus señales, Él quiere que su iglesia esté advertida y porque está advertida, viva conforme a esas advertencias. Que no se descuide. ¿Qué sentido tiene escuchar que el Señor viene, que está a las puertas, que ahí están sus señales y que tú y yo sigamos viviendo vidas duales, tibias, ambiguas, hipócritas, descuidadas, sensuales, materialistas,
¿Qué sentido tiene que nosotros conozcamos la verdad? Vengamos a su casa, escuchemos su palabra y sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo el sábado, el viernes, el jueves. La palabra de Dios es para que nosotros cambiemos, para que nosotros permitamos que esa palabra sacuda nuestro interior, remueva nuestras almas. Para que nosotros decidamos, no vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. No vamos a seguir pensando como estábamos pensando. No vamos a seguir sintiendo como estábamos sintiendo. No queremos ser hipócritas, queremos ser sinceros, auténticos, genuinos delante de Dios. El Señor quiere que tú y yo sepamos que en este tiempo, así como en el tiempo de Ezequiel, las personas escuchaban la palabra de Dios y se burlaban, así en este tiempo. 2 Pedro 3:3 dice, escuche bien esto. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, versículo 4 ahora, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres estamos oyendo que Él viene y no aparece. La actitud de la iglesia de Dios no puede ser esa. Y usted dirá, no, yo no soy de esa manera. Pero una actitud de burla es oír y no prepararse. Una actitud de burla ante la palabra de Dios es escuchar lo que Dios nos dice y nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eso es burlarse de la palabra de Dios. La oportunidad preciosa que tenemos esta noche y cada vez que Dios nos permite escuchar su palabra o estudiarla nosotros o escuchar a otros que la dicen, la predican, es que en ese momento Dios está trayendo la bendición de poder oír, de poder abrir el corazón, de poder recibir su palabra, arrepentirnos y decir, Señor, cambia la ruta de mi vida porque yo quiero, deseo, determino que tu voluntad se cumpla en mi interior. Hace 16 años el Señor nos dijo a nosotros, a esta iglesia, quiero que conozcan las señales de los tiempos para que ustedes preparen a otros antes de mi venida. Durante mucho tiempo, 16 años, hemos estado hablando continuamente y diciendo, el Señor está cumpliendo esto y está cumpliendo esto y este sello se abrió y mire lo que está pasando. Pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos eso? Porque si lo creemos, nuestra vida tiene que cambiar. Muchos vienen domingo tras domingo, martes tras martes, escuchan la palabra, alaban, algunos se duermen, pero muchos se alaban. Y reciben la palabra, pero no aceptan a Cristo. Hermanos, yo tengo una oración permanente delante de la presencia de Dios. A la hora en que el Señor me despierta, cuando estoy despierta, esté haciendo lo que esté haciendo, es clamando, Señor, que no se pierdan. Señor, que reciban tu palabra. Señor, que te crean a ti. Señor, que abran sus corazones a ti. Señor, que no se vayan a la eternidad sin ti. Señor, que el día de prueba, de gran tribulación no llegue sin que ellos te hayan recibido. No es venir y oír, es venir y recibir. Y dejar que esa palabra dé fruto en abundancia. ¿Cuántos de los creyentes venimos y venimos y venimos? Pero nuestras vidas siguen siendo un mal testimonio a los que nos rodean. Y papá, mamá, el tío, el abuelo, el esposo no han venido a Cristo porque están viendo que nosotros decimos pero no hacemos. Nuestras vidas no han impactado a los demás. No hemos brillado, no somos sal, no somos luz. Y esa sangre está sobre nosotros. Escuche lo que lo digo. Así como Ezequiel tenía que dar ese testimonio, usted y yo estamos llamados a ser testimonio.
y a dar testimonio. Escucha el orden. Primero vivo y después hablo. No es hablar mucho y no vivir. ¿Dónde me siento? ¿Con quiénes comparto? ¿Qué hago? ¿Qué digo o dejo de hacer? La vida del creyente, del pueblo de Dios, tiene que ser vida que ilumine a la oscuridad que le rodea. Como luminarias, dijo el Señor, en medio de las tinieblas, tiene que ser el pueblo de Dios. Yo quiero poner unas imágenes esta noche. Y antes de ponerlas, yo quiero que usted abra su Biblia en Oseas 4, del 1 al 3. Esta iglesia haya sido llamada por el Señor a ser atalaya. A ser una iglesia que reciba sus palabras y las entregue para que todos estemos apercibidos. Es una iglesia que ha sido llamada para que pueda testificar de que Dios es real. Y es Dios que cumple su palabra. Yo quiero que usted vea lo que dice aquí Oseas capítulo 4, versículos 1 al 3. Oseas 4, 1 a 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice allí que el Señor tiene contienda con la tierra por causa de la maldad de los habitantes sobre ella. Que el efecto de esta querella de Dios contra la tierra, versículo 3 dice, la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. El 31 de diciembre el mundo amaneció con una señal nueva. Y durante los primeros días de enero, la tierra vio algo simultáneamente que no había pasado. Una noticia que no se dio, no se hizo noticia general como saben hacer cuando otras cosas pasan, porque el ser humano se resiste a entender que Dios nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está llamando. Estamos en la advertencia que tiene que ver con van a sentir aflicción, van a tener problemas, a ver si se vuelven a mí. El 31/12, en Arkansas, amaneció la población, las calles llenas de aves muertas. Cientos y cientos de aves muertas. El día 1 del 11 de este año, siguieron en Luisiana. Ese mismo día hubo miles de peces muertos en el Reino Unido. El día 2, más peces, 100,000 se contaron en Luisiana. El día 3, peces de diferentes clases en Florida. El día 3, peces, 2 millones en Maryland. El día 4, sardinas, corvinas en Paranaguá, Brasil. Ese mismo día, cangrejos, 40,000 en el Reino Unido. Cangrejos de una especie específica. El día 5, grajillas, cornejas y urracas en Suecia. El día 7, aves en Canadá. Y el día 8,
tórtolas en Italia. Todos los días, en diferentes partes del mundo, muertes de animales. Vuelvo a leer Oseas. Por eso la tierra está de luto, estoy en el versículo 3 del capítulo 4, y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Porque el hombre ha decidido vivir sin fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. En marzo, el Señor nos dijo: sepan que el cielo dará señales y aún el sol, escuche, aún el sol se prepara para lastimar la tierra, pues el mal va de nación en nación. 3 organizaciones, la NASA, la Organización Meteorológica Mundial, sus siglas WMO, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sus siglas OCDE, hicieron un trabajo en conjunto y aseguraron lo siguiente. Dijeron que el mundo debe prepararse ante la, cito las palabras, vulnerabilidad creciente de la Tierra con respecto al clima espacial, afirmando que es uno de los riesgos emergentes del 2011. Quiero que ustedes vean la llamarada que lanzó el sol, que dice la NASA, es monstruosa. Quiero que por favor la pongan en pantalla. Eso viene para acá. ¿Ha sentido el calor en estos días? ¿No lo ha sentido, hermano? El sol se prepara a lastimar la tierra. Es lo que Cristo le llamó las señales de los cielos. ¿Me está usted siguiendo? Una iglesia llamada a responder con arrepentimiento ante las llamadas de Dios debe ser una iglesia que cuando ve estas cosas se apresta a decir: Señor, tu venida está cercana. Una iglesia que debe salir de su comodidad para ir a buscar a otros, a los que se pierden, no dejar que mueran sin conocer a Cristo. Esta iglesia ha sido llamada por Dios a preparar a otros para estos momentos de prueba, de dificultad, de angustia, momentos donde hay zozobra en la tierra por los hechos que se suceden continuamente, diariamente en todos los lugares del mundo. Debe ser una iglesia esta que toma la palabra de Dios y no menosprecia esa palabra, porque sabe que viene de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante lo que Dios nos advierte? Nos seguimos afanando como siempre, nos seguimos volcando en la búsqueda de resolver solo nuestras necesidades materiales y olvidamos que no se puede acumular solo para la tierra, que no se puede esforzarse solo para la tierra, que tiene que hacer tesoros en el cielo. Vamos a continuar, hermanos, de espaldas a estas llamadas de Dios, llamadas de atención, para que nos demos cuenta que llegó el tiempo que Cristo decía, tiempo donde cuando ustedes vean estas cosas, Mateo capítulo 24, ustedes sepan que mi venida está a la puerta.